pueden ocupar su lugar. Voy a hacer las cosas un poquito diferente. Ahorita típicamente permanecemos de pie, leemos la escritura, anunciamos el título pero voy a tomar un curso un poco diferente hoy y el próximo domingo también. Ya entrando este mes, en julio y entrando a agosto, vamos a estar enseñando y trayendo a la iglesia enseñanza acerca del reino de Dios. Es muy importante que en nuestro crecimiento espiritual entendamos, comprendemos, nos involucramos en el reino de Dios. Y es muy importante que estemos estudiosos de lo que es el reino de Dios, que tengamos conocimiento, y es lo que vamos a lograr estos próximos meses, entrando ya en junio, julio y agosto. Y hoy quiero simplemente hablar acerca de principios del reino. No te tengo un tema o un título muy elocuente. Simplemente vamos a dar parte 1 hoy de principios del reino y luego vamos a darte más el próximo domingo. ¿Cuántos dicen amén? Les pido solamente, lo único que les pido es que vengan preparados para estudiar con nosotros, entrar más profundo en la enseñanza y la lectura de la palabra de Dios. Me encanta predicar, me encanta traerles mensajes de poder y de ánimo, pero hemos llegado en el crecimiento de nuestra iglesia, hemos llegado a una etapa donde es increíblemente importante que también estemos procurando tiempo para estudiar y escudriñar la escritura e ir más profundo en la palabra de Dios. ¿Está bien? Amén. Bueno, lo primero que tengo que darles es que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana debe de convertirse en el retrato secundario de lo que es darle prioridad al reino de Dios. Cada día que nos levantamos en la mañana, nos levantamos con una serie de decisiones o compromisos que tenemos que hacer. Todos tenemos que levantarnos en la mañana y decidir qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, a qué le vamos a dar más atención, con quién vamos a pasar tiempo, si le vamos a otorgar el tiempo a amigos o amistades o a familiares. Y tenemos una serie también de interacciones o transacciones que también tenemos, ya sea que tengas clientes o que tengas diferentes interacciones en tus negocios con personas, el manejar tu auto, decidir qué ruta te vas a tomar para ir al trabajo, a casa, si vas a salir a comer o vas a hacer de comer en la casa. Todas estas decisiones también llevan diferentes reglas y diferentes parámetros que tenemos que mantener. Por ejemplo, el letrero del alto, tienes que detenerte y el semáforo te dice cuándo detenerte, cuándo proceder. El carril está pintado, te tienes que mantener en cierta posición. Y todo eso nos permite que entre todas nuestras vidas cotidianas estemos más o menos organizados y no estemos arriba el uno al otro, chocando el uno al otro, aunque tengas esas reglas y parámetros, eso sucede. Bueno, el reino de Dios también lleva decisiones que tenemos que hacer, principios que tenemos que mantener. Y estos principios para el reino de Dios son principios bíblicos. Cada sociedad tiene constitución, tiene diferentes reglas y diferentes culturas que les permite tener algún tipo de sociedad que a través de todas las diferencias de las personas que tengan, que puedan funcionar como una sola ciudad, aunque tenga diferentes culturas, diferentes idiomas, que al fin de cuentas sean una sociedad en sí.
Y es lo mismo que tiene el reino de Dios, pero una cosa tiene el reino de Dios que no puede cambiar. El reino de Dios tiene algo que le permite tener autoridad y poder, no importa lo que venga, no importa lo que pase o en qué época estemos, y eso es la palabra de Dios. Los principios bíblicos que observamos, mantenemos, luchamos por ellos, es lo que nos da autoridad como el reino de Dios, para poder sobrevivir y para poder sobrepasar los intentos que intentan destruir el reino de Dios o interrumpir la actividad y el progreso del reino de Dios. Lo que tenemos es la palabra de Dios. La escritura nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay imperios que han intentado destruir la palabra del Señor. Hay gobiernos, hay sociedades que han intentado tomar control de todo el mundo y esclavizar a las demás personas y hacer a un lado la palabra de Dios. Pero han venido imperios, han venido potestades, y la palabra de Dios ha permanecido, porque la palabra nos permite y nos da saber que la palabra de Dios permanece para siempre. Es que significa que la palabra de Dios no puede ser removida, la palabra de Dios no puede ser destruida, la palabra de Dios no puede ser escondida, la palabra de Dios permanece para siempre. Que significa que si la palabra no puede ser destruida, el reino de Dios no puede ser destruido, y por eso tenemos que basar el reino de Dios y no lo que nosotros hacemos para el reino de Dios conforme a la palabra de Dios, y guardar los principios de la palabra de Dios es lo que le da el sostén necesario al reino de Dios. Amén. Así que quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo número 11, versículos 11 al 12. Y te voy a estar dando escrituras y te voy a letrear principios que quiero y deseo que tú escribas para que lo tengas como un manual de estudio, para que comiences a informarte y educarte y prepararte en tu conocimiento conforme al tema del reino de Dios. Nos dice la escritura que de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este es Cristo hablando. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí cambia el retrato, porque antes de el reino de Dios ser restablecido a través de la venida de Cristo, el acercamiento que teníamos conforme a las bondades de Dios y complacer a Dios era a través de permanecer atado a ciertas reglas, a ciertas restricciones. Pero aquí el Señor nos comienza a presentar un concepto completamente diferente, que no está basado en tus obras y en tu bondad, que realmente no está basado en lo que tú haces o no haces, que aquí se basa exclusivamente en la condición de tu mente y de tu corazón, si está alineada a la voluntad de Dios. Algo diferente aquí. Así que quiero que tú pongas allí el primer principio: el reino es labor. El reino es labor, que significa que te tienes que involucrar intencionalmente. Te tienes que involucrar intencionalmente. No puede ser algo que simplemente esperas que suceda en tu vida. Es muy importante entender que el reino de Dios nos va a costar cierta intencionalidad y cierto trabajo, que te va a costar sacrificios,
que te va a costar rendir tu propia voluntad y tu propia opinión y entregarte en disponibilidad a la voluntad de Dios. Y te digo que te va a costar, y me va a costar a mí, te va a costar a ti, porque no nos viene de naturaleza. Nos viene de naturaleza ser egoístas, nos viene de naturaleza no querer compartir. Desde que éramos niños nos tuvieron que enseñar a compartir, ¿verdad? Tenemos de naturaleza ser personas egoístas. Tenemos que aprender a ser personas dadivosas. Tenemos que aprender a caminar en rectitud bajo la justicia de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa de querer hacer lo que queramos hacer. Pero mientras crecemos, mientras maduramos, llegamos a entender lo que el reino de Dios nos está pidiendo. Así que el reino de Dios es labor. No siempre es fácil establecer el reino de Dios, específicamente porque cada vez que un reino se está estableciendo, hay un reino que fue interrumpido. Y ese reino conlleva enemigos. Tenemos un enemigo. Y no creas las mentiras que cuentan que es tu amigo y tu aliado. No. Nosotros entendemos que somos embajadores del reino de Dios. Y tenemos un enemigo que no pertenece, no tiene espacio, no tiene ninguna oportunidad de abarcar ningún espacio en lo que consta el contexto del reino de Dios. Y cuando yo digo el reino de Dios, estoy hablando también de tu casa. Porque el reino de Dios es tu casa donde tú vives, tu hogar que has establecido. Cuando se lo entregamos a Dios y lo convertimos en un hogar cristocéntrico, se convierte parte del reino de Dios porque Dios gobierna sobre ello. Todo lo que le pertenece al reino de Dios es porque Dios gobierna sobre ello. En el momento que nosotros tomamos posición de este espacio para la iglesia, en ese momento no importa qué negocios hubo aquí antes, no importa qué tratos hubo aquí antes, todo esto se ha convertido parte del reino de Dios. Cuando tú compras una casa y tú te mueves en ella y tú entras a tu casa y estableces tu hogar, ese hogar le pertenece al reino de Dios porque has escogido que Dios gobierne en él. Amén. Pero tienes que saber que hay un enemigo y el plan del enemigo es de infiltrar ese hogar, infiltrar tu matrimonio. Él quiere que este se meta con ella y esta se meta con él y destruya este matrimonio y destruya este hogar. Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan del enemigo. Quiere destruir la fuerza del hogar. Quiere que padres abandonen a sus hijos. Quiere destruir la armonía del hogar. Quiere que parientes se peleen el uno con el otro. Él quiere destruir la esencia del hogar, porque la esencia del hogar tiene que ver mucho con el reino de Dios. Él quiere infiltrar la recámara de tus hijos. Quiere meterse en todo lo que aprenden, en todo lo que hacen y también en todo lo que usan, ya sea una computadora o un teléfono también. El enemigo quiere meterse a eso, quiere infiltrar. El otro día le compramos un teléfono a mis hijas. A la mayor y a la del medio les compramos un teléfono. Llegaron a una etapa donde no siempre están con nosotros, llegan de la escuela, estamos saliendo de trabajar y así que hay una forma de llamarles. Pero no se crean, no les compré un teléfono, no les compré un iPhone, no les compré un Samsung o nada de eso. Mis hijas no pueden googlear nada en su teléfono. Les compré de esos teléfonos que se abren y se cierran así. ¿Se acuerdan de esos? Flip phone. ¿Se acuerdan del flip phone así? De esos les compré. Solo pueden llamar y textear. Es todo lo que pueden hacer mis hijas. Porque ahorita no tienen negocios tratando de googlear. Mis hijas no tienen acceso a Facebook. Aunque la bajaran y crean, no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a Instagram. No, solo pueden llamar y textear. Es lo único que pueden hacer.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo hizo? Porque yo no voy a soltar a mis ovejitas a un campo llena de lobos intentando comérselas, porque lo que está allá afuera y lo que les está esperando van a devorar a mis hijas. Así que ahorita las estoy preparando, las estoy enseñando, las estamos discipulando. En algún tiempo van a tener que entrar y salir y enfrentar todas las tentaciones, toda la corrupción, toda la oscuridad, pero van a estar más preparadas que ahorita. Ahorita no están preparadas, así que mientras ahorita se preparan, disfruten su flip phone. No es iPhone, es flip phone. Porque, padres, si tú batallas con lo que está en tu teléfono, ¿qué crees que está sucediendo en la vida de tu hijo menor? Si tú no lo puedes superar, ¿cómo lo va a superar tu varoncito, tu hembra? Así que el reino de Dios tiene que ver mucho con cuidar y velar por lo que Dios nos ha dado, que tengamos responsabilidad sobre ello. Así que es labor. Tenemos que estar al 20 siempre, velando por el uno al otro, velando por los demás bajo nuestra responsabilidad, porque tenemos un enemigo que viene contra nosotros y no podemos que nos caiga desprevenido el enemigo. No puede ser un cristiano pasivo y tener un enemigo agresivo. Muchos cristianos muy pasivos y preguntándose por qué el enemigo está venciendo cada parte de tu vida, porque eres muy pasivo. Y él no es pasivo, él es muy agresivo. Él es como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces lo que vamos a crear en este lugar son guerreros que puedan combatir y destruir las fuerzas de este león rugiente bajo la autoridad del rey del rey de reyes, el león de la tribu de Judá. Es lo que vamos a hacer en este lugar. Marcos capítulo 1 versículo 5. Quiero que tú escribas: el reino es santo. Para ser embajadores del reino de Dios, el reino de Dios nos llama a la santidad. ¿Qué es santidad? Muy simple: separación del pecado para el uso de Dios. Es lo que es santidad. Santidad no es perfección. Santidad es nunca cometer ningún error, jamás, nunca en la vida. No, esa no es santidad. Santidad es tener la intención y la acción de separarte para el uso de Dios. Así que sí, vamos a vivir diferente a los demás. Vamos a hacer las cosas diferente que los demás. La forma que nosotros hacemos las cosas no es conforme al voto popular. No. Es más, entre más se establece el reino, más se oscurece y más se empeora el mundo. Y vas a tener más enemigos que amigos mientras estableces más el reino de Dios. Porque tenemos que entender que la diferencia entre lo que era y lo que es ahorita tiene que ver mucho con esta palabra. Y escríbela, por favor: arrepentimiento. Y salían en toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Ahora, antes habíamos tenido retratos de purificación, teníamos ritos de purificación. Así que era equivalente al concepto del bautismo que ahora vemos en el Nuevo Testamento. Pero la diferencia era que en este entonces era simplemente un rito, y ahora se ha convertido en arrepentimiento. Ahora, a lo mejor te la voy a arruinar, pero aquí te viene. Arrepentimiento no significa perdóname, Señor. Arrepentimiento no significa te pido perdón, Señor. El arrepentimiento genuino es la palabra, aquí te viene, cambio.
Tú vas a saber que has caminado en el camino del arrepentimiento cuando esa cosa finalmente cambió en tu vida. Ahora, gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, que ahí estamos pidiéndole perdón el domingo y ya para el martes estamos en la misma otra vez. Y le pedimos perdón, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y para cuando sabes, el miércoles ya estás ahí, hablando, diciendo, pensando lo que no deberías de hacer. Ahora, la importancia de esto, si vas a entender el principio del reino, nos llama a caminar en arrepentimiento. Nos llama a tener el espíritu y el deseo de cambiar. Al arrepentirme, debo de tener el deseo de sacudirme esto de mi vida, de no permanecer en ello. Y el arrepentimiento, gracias a Dios que Él lo considera y no lo despide, aunque a veces no tengamos la madurez necesaria para finalmente cambiar eso. Pero sí tenemos y debemos de tener la disponibilidad de siempre mantenernos arrepentidos, confesando nuestros pecados a Dios y el uno al otro, porque eso nos va a dar la madurez y la disciplina para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de no llegar a un punto donde aceptamos nuestro pecado. Y eso le sucede a muchas personas que no caminaron en arrepentimiento. Eventualmente comienzan a tratar de justificar su pecado y comienzan a decir, bueno, yo no creo que Dios le molesta esto. Yo estoy convencido que Dios me ama a pesar de esto, que si sigo así, no importa, de todos modos Dios me ama. Y a mucha gente que me dice eso, yo les digo lo siguiente: si fuera así, el Señor hubiera justificado tu pecado en su palabra. Estuviera allí en su palabra. No tendrías que tú justificarte tú mismo. No tendrías que tú mismo defenderte. La palabra te defendería. La palabra te dijera, está bien que vivas así, que lo hagas de esa forma, está bien. Pero acuérdate, mantenemos la autoridad del reino de Dios con mantener los principios de la palabra de Dios. Así que a mí no me consta tomar lo que me parece y lo que no me parece. Mi trabajo, tu trabajo y lo recto es de someternos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, nos parezca o no nos parezca, nos mantenga incómodo o cómodo, no importa cómo nos confronte la palabra del Señor. De allí sacamos el poder que necesitamos para el reino de Dios, porque el reino es santo. Santo. Ya no más caminamos conforme a ritos y procedimientos. Ahora nuestro acercamiento es a través del arrepentimiento, de entregarle mi mente, mi corazón, decirle que Él renueve mi mente, que Él cambie mi corazón. Y el logro que debemos de todos alcanzar es de poder llegar a un punto donde nosotros nos cansamos de seguir en la misma, que podamos madurar y crecer y ver la cosa que todavía nos tiene atado, y llegar a un punto, hermanos, donde le podamos decir a esa cosa, ya estoy muy viejo para esto. ¿Cómo es posible de seguir tropezándome sobre la misma cosa? ¿Cómo es posible que ya cumplí 40 años y me sigo tropezando en lo que me tropezaba cuando tenía 20? ¿Cómo es posible que ya tenga 60 años y desde los 20 años estoy batallando con eso? A cierto punto, hermanos, debemos de confrontar nuestra habilidad y nuestro pecado y decirle al pecado, ya estoy muy viejo para esto. Ya necesito cambiar. Y el deseo de cambiar siempre cultiva el poder del arrepentimiento. Porque el reino es santo. El reino es expansión. Lucas 4:43.
Escribe eso, por favor. Lucas 4:43. El reino es expansión. Cristo está predicando y dice que les dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario entender que el reino del Señor va más allá de nuestra ciudad. Y estoy muy orgulloso de nuestra iglesia. Disculpen. Muy orgulloso de nuestra iglesia, que cuando vimos lo que estaba sucediendo en Ruidoso y los incendios, pudimos levantar miles de dólares y los enviamos a diferentes iglesias, a diferentes comunidades, para que esas comunidades pudieran tener sostén. Al nosotros mandar esos recursos, nosotros no recibimos ningún beneficio de ello, no recibimos ningún tipo de reconocimiento, nada de eso, ningún beneficio, ningún reconocimiento. Lo hicimos porque a eso el Señor nos ha llamado, a eso el Señor nos ha enviado. Ahora, sabiendo que el evangelio del reino de Dios tiene que ir más allá, sí es importante entender y asegurarte de que tu casa, tu campo local esté bien primero. ¿Ok? Es muy importante que tu campo local, tu ciudad donde tú vives, donde tú radiques, esté bien. Y no puedes estar más involucrado afuera que en tu casa. ¿Estás conmigo? Tiene que salir de lo que tú estás haciendo localmente, y de allí das fruto, y que tu rama se extienda, pero tienes que tener un tronco que mantiene todo en una misma posición. Hay personas que nos han dicho, pastor, ¿cuándo van a levantar un departamento de misiones? ¿Y cuándo van a salir? ¿Cuándo van a enviar a gente a otros países? ¿Cuándo van a enviar personas a otras regiones? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y cuándo van a ir a esto y que el otro? ¿Cuándo van a mandar a personas a Perú? Les dijo, primero los tenemos que mandar a Picacho. Antes que los mandamos a Perú. No podemos estar mandando a gente ahí aquí. Hay hasta, sin ofender, hay iglesias que le ponen a su iglesia ministerios internacionales, globales, vuelta al mundo, corazón para las naciones. Tienen un corazón para las naciones y nunca han conocido al alcalde de su ciudad. Quieren citarse con el presidente de Uganda y nunca han llevado a un café al alcalde de tu ciudad. No me vengas a decir que quieres irte a ganarte a África y no has ido ni a Amador a predicar el evangelio y alcanzar a las personas perdidas. Ya estás empacando tus maletas a Samaria y no has hecho nada en Jerusalén. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén. Ya cuando hayan hecho eso, váyanse a Judea, de Judea a Samaria, y ya que hayan conquistado todo eso, váyanse a donde quieran. Pero Cristo procede en anunciar el evangelio a otras ciudades, porque lo hizo primero en casa. Lo que hemos estado haciendo, hermanos, estos últimos años, estamos estableciendo una casa, un lugar central, que de aquí va a salir ministerio, y ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir haciendo a la capacidad que Dios nos dé. Pero tenemos que mantener una casa, una base fuerte de enseñanza, fuerte de discipulado, fuerte de personas levantándose en sus dones y en sus talentos para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero tenemos que asegurarnos que la casa esté bien. Amén. Yo no pudiera darle de comer a otros hijos si los míos están muriendo de hambre. Y luego Juan capítulo 1, versículo 1 al 14.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo mismo dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego comienza la historia. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso debes entender que cuando un reino se establece, está interrumpiendo otro que se quiso establecer. Así que a lo que Dios nos ha llamado a hacer es a establecer, sí, pero también a interrumpir. Cuando tú interrumpes, no esperes que la gente te quiera. Cuando tú interrumpes, no esperes que la gente esté al lado tuyo, porque vienes a interrumpir. Bueno, el reino de Dios viene a interrumpir el reino de las tinieblas, que pensaba que se podía establecer sin ninguna interrupción. Por eso hay tantas fuerzas malignas contra el redil de Cristo, la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor colectivamente, no somos la única iglesia del Señor, hay muchas iglesias, pero juntas establecemos el reino de Dios y estamos interrumpiendo el reino de las tinieblas. Y comienza la escritura a darnos tantas promesas, comienza a describirnos el poder de la creación. Y luego en el versículo 14 nos dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y comienza a darnos más promesas. Pero Juan capítulo 1, quiero que tú sepas que nos da el retrato del corazón de Dios. Así que escribe esto, por favor. El reino es el corazón de Dios. ¿Cuántos se tienen que levantar a ir a trabajar mañana? Levanta la mano. O prepararle algo a la persona que se va a ir a trabajar. Todos, ¿verdad? A ver, levanta la mano. ¿Quién tiene que ir a trabajar mañana, aunque quiera o no quiera? Pastor, ¿para qué me recuerda? Yo no voy a la iglesia para eso. ¿Por qué tienes que ir a trabajar? Ok, pagar biles. A ver, ¿por qué más? A ver, ¿por qué tienes que? Bueno, pues puedes hacer amigas donde quiera, pero ¿por qué tienes que ir a trabajar? Tienes que ir. Que quieras o no quieras, ¿por qué tienes que ir? ¿Responsabilidad de qué? Sustentarte. Ese sostén requiere trabajo, pero no requiere dinero, requiere pago, requiere recurso. No puedes ir a nada más ahí. Y yo quiero sacar mi nota, oiga, sáquemela por favor. Pues, móchele. Te requiere pago. No puedes entrar a la tienda, a la Walmart, y nomás agarrar y salir. Si lo intentas, vas a hacer que nazca el ministerio de prisiones aquí en Iglesia Momentum. Pero la razón que te requieren pago es porque todo cuesta, y por eso trabajamos. O si no, a ver, mañana ve a trabajar de gratis, que no te paguen. Imagínate que tu trabajo te diga, quisiéramos ya decirte que de a partir de hoy ya no te vamos a pagar, pero quisiéramos que sigas haciendo tu trabajo gratis. Y tú les vas a sonreír, les vas a decir, pues este es mi último día, hija. Ahora hay personas que a lo mejor hacen un trabajo voluntario de gratis, pero porque tuvieron muchos años donde hicieron un trabajo que les pagó y les dio la habilidad de ahora poder trabajar de gratis. Pero la razón que tenemos que ir a trabajar es porque tenemos que poner techo sobre nuestras cabezas, tenemos que alimentarnos, tenemos que cuidar de aquello de lo que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos, nuestros bienes. Y donde quiera que vayamos, requiere que les demos algo, un intercambio. En otras palabras, el vivir nos cuesta. Pero yo quiero que tú sepas que la intención original de Dios es de que no te costara nada, que no tuvieras que pagar por tu comida,
que no tuvieras que pagar por el techo que está sobre tu cabeza, que no tuvieras que pagar por la ropa que traes puesto. Es más, quiero dejarte saber hasta que en la intención de Dios es que anduviéramos todos sin ropa. Amén, dice la hermana. Y no tuviéramos la distorsión pervertida de vernos el uno al otro, porque eso no existía. Todo estaba a nuestra disponibilidad. Estudia el jardín del Edén. Todo estaba al alcance. No había preocupación, no había viles ni bilis. Nada. No había que me duele acá y que me duele acá y que me siento así, que me siento acá. No había nada de eso. Ese era el plan original de Dios, de que así fuera. Y el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios, es Cristo obrando con su pueblo para restaurar ese retrato. Y un día se acerca el día y el tiempo donde podremos simplemente como creación disfrutar de nuestro creador y nuestro creador disfrutar de su creación y no tener que trabajar ni laborar, porque Cristo pagó el precio por todo. Y se aproxima ese día muy pronto en el nombre de Jesús. Eso debería de darnos ganas de seguir involucrados en el reino de Dios, porque la intención y el corazón original de Dios era esto. Pero el pecado instaló un reino hecho por hombres, y la gracia de Dios está reclamando ese reino. Por eso es la interrupción. Y mientras Cristo sea rey, el reino sigue avanzando. Un reino es conquistado y un reino es destruido cuando el rey es conquistado y destruido. Pero nosotros tenemos un rey que nadie lo puede remover, nadie lo puede quitar, nadie lo puede conquistar. Y por ese hecho el reino de Dios siempre tendrá la victoria en el nombre de Jesús. Vamos, si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Y ya por último te quiero dar Hechos capítulo 8, versículos 4 al 13. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mira qué bonito. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero hay un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero mira lo que pasó. Y él estaba atentos, porque con sus grandes artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de ¿qué? Del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El reino, quiero que tú escribas, tiene una meta. El reino tiene una meta. Como todos nosotros aquí tenemos una meta, el reino tiene una meta. Y es necesario entender la meta para que podamos entender el sacrificio. Porque si no entiendes el sacrificio y no ejerces el sacrificio, no eres parte de la meta.
Pero cuando entendemos la meta, sabes qué sacrificio te va a tomar. Por ejemplo, si tu meta es de perder peso, ¿verdad? Quieres perder peso, pero no pones una meta, perdiste un kilo, felicidades, perdiste peso. Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas libras? Entonces va a determinar el sacrificio que vas a tener que ejercer. Quiero ahorrar dinero. Perfecto, ahorraste $1, ahorraste dinero. Pero ¿cuánto? 5,000, 10,000, 20,000. ¿Cuánto quieres ahorrar? Va a determinar los sacrificios que vas a tener que hacer y todo lo que viene por delante. Bueno, yo quiero que tú entiendas por qué venimos a la iglesia, por qué compartimos, por qué damos, por qué servimos, por qué compartimos con los demás, por qué estamos atentos a las necesidades de otros y por qué procuramos tener una base fuerte de donde salgan todos estos recursos, porque el reino tiene una meta y esa meta es de ganar almas. Hay compañías que invierten millones y millones de dólares en publicidad. Yo tengo un título universitario de eso, yo entiendo ese mundo. Y invierten millones de dólares, millones, para ganarse la atención de una persona que posiblemente compre su producto, se involucre en participar en el producto que ellos ofrecen. Y es lo mismo que es el reino de Dios. Invertimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, invertimos nuestros talentos, invertimos nuestro tiempo el uno con el otro, para eventualmente ganarnos la atención de personas que están siendo distraídas por el enemigo una y otra vez. Y competimos con ¿por qué tienen luces y cámaras y música en la iglesia, pastor? ¿Por qué tienen así? Porque combatimos contra un mundo que tiene cosas muy presentables, un mundo que tiene ¿por qué tienen buena música en esa iglesia? Porque el enemigo también tiene buena música. Y estamos compitiendo, sí, estamos compitiendo con la atención que el mundo está queriendo robarle a la gente y voltear esa atención para que esas personas le den gloria al Señor. Y invertimos nuestros recursos, invertimos nuestros esfuerzos para ganarnos la atención de un mundo que sabemos que si le dan su atención a Cristo, su vida va a ser cambiada y transformada. Su familia no va a ser la misma persona, van a poder superar sus adicciones, van a poder restaurar sus familias y sus matrimonios. ¿Cuántos lo creen en esta tarde en el nombre de Jesús? Por eso tenemos que esforzarnos y no nos cansemos de hacer el bien, porque tenemos una meta, es de ganar almas. Ganar almas. Ser creativos, ganar almas. Ser estratégicos, ganar almas. No, es muy triste que todo lo que siempre tiene que ver con la iglesia, el reino, es al aventón. Ahí como caiga. No, tiene que ser organizado. Tiene que ser excelente. Tiene que ser intencional. Tiene que ser, ay, qué bonito se mira. Porque es para el rey, ¿verdad? Dije, es para el rey. Todo lo que hagamos para el reino, hagámoslo con excelencia. No le demos más excelencia a lo que el mundo de las tinieblas nos pide, nuestra vida cotidiana nos pide, y venir y darle al Señor lo que sea. No, el rey se merece lo mejor. El reino se merece lo mejor. Que el mundo vea a la iglesia y digan, ellos tienen lo mejor porque tienen al mejor. ¡Ah! Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. Pónganse de pie conmigo. Yo deseo que la palabra te impacte, te edifique en gran forma y en gran manera. El próximo domingo te tengo más principios, más que quiero compartir contigo. Pero no podemos proceder en nuestro crecimiento con el Señor y
ignorar el mensaje primordial que él llevaba. Y el mensaje primordial que el Señor llevaba era el reino de Dios. El reino de Dios. Y a través de esta enseñanza, a través de estas lecturas, este mes entrando a agosto, quiero que tú te lleves un retrato más completo de lo que es el reino de Dios. Te voy a traer una enseñanza de la distinción entre reyes y sacerdotes, porque así se establece el reino de Dios, a través de reyes y sacerdotes. Esa yo creo que te la voy a dar el miércoles, el próximo servicio de miércoles en agosto, para tener más momentos de enseñanza bíblica. Porque como iglesia estamos creciendo, estamos desarrollándonos y estamos muy alegres, muy contentos de ver una iglesia que quiere crecer en su caminar con el Señor. Espero que no solo vengas a que seas entretenido, más que vengas a ser edificado. ¿Sí? Amén. Sí. Bueno, ya es la 1:21. Ya me sobrepasé como 6 minutos. Y yo sé que tienes hambre. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos si se sentaran a comer ahorita le dan remate con todo? ¿Verdad? Y vi tu entusiasmo en cuanto dije eso. Pues ese mismo entusiasmo yo quisiera que tengas para que recibas la palabra de Dios. Ven listo, ven preparado. Así como cuando agarras tu tenedor y tu cuchara, listo para comer. Ven con tu palabra, lista tu Biblia, tu atención, listos para recibir palabra que te va a edificar y te va a transformar también. Amén. Toma la mano de tu vecino, vamos a orar. Vamos a orar para ese. Pastor Josh, ven, despídenos por favor. Y gracias por ser atentos a la palabra de Dios. ¿La reciben hoy en el nombre de Jesús? Amén. Vamos a recibirla y vamos a irnos alegres. Nos vemos ahorita en el lobby. Hay que saludarnos el uno al otro, asegurarnos que todos estemos bien. Pero sigamos adelante, sigamos creciendo en nuestro caminar con Dios. Me alegro mucho de verlos. Quiero aprovechar que tengo el micrófono para darle la bienvenida a la familia Elliot desde Horizon, desde aquel lado del Paso. Amén. Ellos me comunicaron la semana pasada que desean congregarse aquí en nuestra iglesia. Y a lo mejor ustedes no saben quién son. Bueno, mi esposa y yo tuvimos la dicha, y Pastor George también con nosotros, de pastorearlos por muchos años. Y pues sus hijos los bautizamos. A él lo bautizamos, lo presentamos. Así los presentamos y ya está, ya casi se va a casar, me dicen. Y dice que no. Pero es el otro, sí, cierto, sí, el otro. Ya se casó. A ese lo bautizamos. No, sí, a ese lo bautizamos, pero a estos los dedicamos. A David, sí, perfecto. Bueno, ya están aquí, ya están más grandes y estamos muy contentos de poder recibirlos en este redil. Y así que denles una bienvenida, por favor. Pero toma la mano de tu vecino. Yo sé que ya te tenía agarrado de tu vecino y estás aplaudiendo, pero no quería sobrepasar ese detalle. Bueno, oremos y démosle gracias al Señor. A ver,